En las Escrituras, un nombre no es una simple etiqueta, es una declaración de identidad, carácter y propósito. Esta verdad se revela de forma sublime cuando nos adentramos en los nombres de Dios registrados en la Biblia y su trasfondo en el It, Antiguo Cercano Oriente, Ane. En ese contexto, los nombres no eran asignados arbitrariamente, sino que estaban profundamente vinculados con la esencia del ser nombrado. Así, conocer el nombre de una deidad era conocer su función, poder e influencia sobre el mundo natural y humano. La comprensión hebrea de los nombres sigue esta lógica. Un nombre revelaba el carácter, la voluntad y la obra de la persona divina o humana. Como leemos en Éxodo 3:14, cuando Moisés, en su temor y duda frente al llamado divino, pregunta por el nombre de Dios, la respuesta no es una definición abstracta, sino una afirmación cargada de poder ontológico y teológico. Yo soy el que soy. En hebreo, Eye Asher Eye. Esta expresión, en su forma imperfecta, comunica existencia, más que un mero título. Este nombre, que luego se revela como Yahweh, habla de un Dios activo, fiel, comprometido y presente. Desde un enfoque exegético, este versículo de Éxodo 3:14 constituye una declaración clave del monoteísmo hebreo frente al panteón del antiguo cercano oriente. En este sentido, el uso de un verbo de existencia en primera persona marca la diferencia entre un Dios que es, por esencia, y los dioses del entorno cultural, cuya existencia dependía de sus mitos, sus templos o su culto. Históricamente, esta revelación ocurre en un punto de inflexión: el éxodo de Egipto. Moisés necesitaba una autoridad que respaldara su misión, y el pueblo necesitaba un Dios que fuera más que una tradición. Necesitaba un Dios presente. Según el contexto arqueológico del segundo milenio antes de Cristo, los egipcios adoraban a múltiples deidades con nombres funcionales: Ra, Amón, Isis, cada una con su dominio específico. Frente a esto, el Dios de Israel no se presenta como un Dios más del panteón, sino como el que es. Este nombre, por su profundidad y santidad, fue posteriormente pronunciado con gran reverencia. Tan grande era su santidad que se evitó su uso directo, siendo reemplazado por Adonai, Señor, en la lectura pública. En el periodo del Segundo Templo, este respeto se volvió aún más estricto, y los escribas incluso hacían una ablución ritual antes de escribir las 4 letras del tetragramatón, Yahweh. La combinación de estos elementos bíblicos, históricos, lingüísticos y espirituales nos muestra que el nombre de Dios es más que un apelativo. Es una puerta hacia su carácter eterno, su fidelidad inquebrantable y su presencia transformadora. Así, cuando decimos Yahweh, no estamos nombrando a un ser lejano, sino afirmando que el Creador es, ha sido y será el Dios que camina con su pueblo, el Dios que oye, ve, actúa y redime. La religión del antiguo cercano oriente estaba marcada por un politeísmo funcional, donde cada divinidad tenía dominio sobre aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Entre ellas, el nombre El ocupaba un lugar especial. En los textos de Ras Shamra, ugaríticos, Él es el Dios supremo, llamado Padre de los dioses y Señor del cielo. Su representación es la de un Dios anciano, sabio y distante, cuya función es más administrativa que salvífica. Curiosamente, este mismo título aparece en la Biblia, pero resignificado por el Dios de Israel, mientras que en Ugarit, él convivía con deidades menores como Baal, Anat o Mot. El Él de la Biblia es presentado como absoluto, único y soberano. Como leemos en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El bíblico, es absolutamente distinto al Él de los cananeos. No tiene pasiones cambiantes, ni necesita templos materiales, ni comparte su gloria. Desde una perspectiva arqueológica, los paralelismos terminológicos entre Él y Yahweh muestran cómo los hebreos utilizaron lenguajes comunes para expresar una teología única. Israel adaptó términos conocidos en el entorno semítico para revelar a un Dios que rompía con los paradigmas religiosos de su tiempo. En este sentido, la Biblia no rechaza el uso de Él, sino que lo llena de un nuevo contenido teológico: santidad, justicia, misericordia, exclusividad. Así, el nombre Él, en su uso bíblico, se convierte en un puente cultural para llevar al ser humano desde los ecos de lo conocido hacia la revelación del único Dios verdadero. Y ese tránsito no es solo lingüístico, sino espiritual. Desde un Dios distante y mitológico, hacia un Dios cercano, comprometido y eterno. En definitiva,
El uso de nombres divinos en las Escrituras refleja una pedagogía divina que comunica en el lenguaje del pueblo, pero que eleva ese lenguaje hacia el misterio glorioso del Dios que es, que era y que ha de venir. En la narrativa bíblica, Él es un nombre raíz para referirse a la divinidad. En hebreo, Él no solo significa Dios, sino que expresa la idea de fuerza, poder y autoridad suprema. Este término, común entre las lenguas semíticas del antiguo Cercano Oriente, adquiere en el uso bíblico un carácter singular y teológicamente denso. En lugar de funcionar como un nombre genérico, los autores bíblicos lo componen con atributos que revelan aspectos únicos del carácter del Dios de Israel. Estas combinaciones no son arbitrarias, sino confesiones teológicas que surgen en contextos históricos, personales o teofánicos. El Elión, Dios Altísimo, aparece por primera vez en Génesis 14, 18, 22, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. La expresión hebrea destaca la supremacía de Dios por encima de cualquier poder terrenal o cósmico. En este pasaje se afirma que Él es dueño de los cielos y de la tierra. Exegéticamente, esta fórmula subraya que el Dios de Abraham no está limitado a un territorio nacional, como los dioses locales del antiguo Cercano Oriente, sino que gobierna sobre todo. El arqueólogo André Parrot observó que esta designación aparece también en inscripciones fenicias y moabitas, aunque en la Biblia es monoteísticamente reinterpretada. El Roi, el Dios que me ve, es la declaración íntima y profundamente emotiva de Agar en el desierto, Génesis 16:13. En hebreo, esta expresión revela a un Dios que no solo trasciende, sino que también desciende y observa al oprimido. Agar, una sierva egipcia, se convierte en la primera persona registrada en la Biblia que da un nombre teológico a Dios. Desde una perspectiva social e histórica, esto es notable, pues representa una subversión del poder. Una mujer extranjera esclavizada se convierte en testigo de la revelación divina. Este nombre encapsula el carácter compasivo de Dios que ve la aflicción humana. El Shaddai, generalmente traducido como Dios Todopoderoso, Génesis 17:1, introduce una nueva dimensión del carácter divino. En hebreo, este nombre es utilizado cuando Dios establece su pacto con Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El término Shaddai ha sido vinculado por estudiosos a la raíz Acadia Shadu, montaña, lo cual implica a Dios como el de la montaña. Otros lo relacionan con Shaddai, el suficiente. Ambos sentidos enriquecen la comprensión, Dios como fundamento inamovible y como fuente inagotable. En Job aparece 31 veces como Shaddai, mostrando la majestad divina en medio del sufrimiento humano. El Olam, Dios eterno, Génesis 21:33, enfatiza la trascendencia del tiempo en Dios. Abraham planta un árbol tamarisco en Beer-Seba, y allí invoca al nombre de Jehová, Dios eterno. Exegéticamente, Olam no solo denota duración sin fin, sino también un tiempo oculto, más allá de lo perceptible. Este nombre señala a un Dios que no cambia, cuya fidelidad atraviesa generaciones. El Salmo 92 afirma: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Arqueológicamente, en la cultura mesopotámica, los dioses estaban atados a ciclos temporales naturales, pero el Dios bíblico es Señor del tiempo mismo. El Berit, Dios del pacto, Jueces 9:46, aparece en el contexto de una apostasía en Siquem, donde los habitantes buscaron refugio en el templo de El Berit. Este título se conecta directamente con la teología del pacto que atraviesa la historia de la redención. Berit es la palabra hebrea para pacto, alianza, compromiso solemne. En el uso bíblico, este pacto no es bilateral en términos de igualdad, sino una iniciativa divina de gracia hacia la humanidad. El Dios del pacto es el que llama, promete, protege y permanece, como leemos en Deuteronomio 7:9. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Estos nombres compuestos con Él no son simplemente fórmulas devocionales, son vehículos de revelación, encarnaciones verbales del carácter divino en circunstancias específicas. En su conjunto, demuestran que el Dios bíblico no es estático ni distante, sino activo, accesible y profundamente comprometido con su creación. Entre todos los nombres, ninguno tan central y sagrado como Yahweh. Sin embargo, es importante destacar que su pronunciación original se ha perdido en la historia. El hebreo bíblico antiguo no incluía vocales escritas, y el tetragramatón Yod, He, Vav, He está compuesto exclusivamente por consonantes. Con el tiempo, y por reverencia al mandamiento,
de no tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Los judíos dejaron de pronunciarlo, lo cual contribuyó al olvido de su vocalización original. Las vocales actuales que se le asignan provienen de una tradición masorética posterior, donde los escribas colocaron las vocales de Adonai debajo de las consonantes Yahweh, dando lugar a la forma híbrida Jehová. Muchos eruditos modernos sugieren que una vocalización aproximada sería Yahweh, basada en patrones gramaticales del hebreo antiguo y comparaciones con nombres teofóricos como Yehoshua, Josué o Yeshayahu. Isaías. En el relato de Min, Éxodo 3, 13, 14, cuando Moisés pregunta a Dios su nombre, él responde: Yo soy el que soy. En hebreo, Eye Asher Eye. Esta expresión, en forma imperfecta del verbo ser, comunica no una identidad estática, sino una realidad en continua acción. Seré el que seré, o estoy siendo el que estoy siendo. Esta fórmula subraya la autoexistencia, inmutabilidad y presencia activa de Dios en la historia. No depende de nada ni de nadie, y sin embargo, está profundamente involucrado con su creación y su pueblo. Exegéticamente, este nombre no es un simple rótulo, sino una revelación ontológica. Dios no se define por comparación con otras deidades ni por funciones limitadas. Él es, y eso basta. En Éxodo 6:3 se observa que, aunque Dios se había dado a conocer a los patriarcas como El Shaddai, ahora se revela como Yahweh, el Dios del pacto, el Redentor. Esta progresión es teológica. Dios revela más de sí mismo en función del avance de su relación con la humanidad. Históricamente, el nombre Yahweh aparece en inscripciones fuera de la Biblia, como en la estela de Mesha, siglo IX a.C., lo cual corrobora su antigüedad. Sin embargo, solo en la Biblia se le atribuyen características únicas: santidad absoluta, fidelidad perpetua, justicia perfecta y amor redentor. Desde el punto de vista arqueológico y lingüístico, el tetragramatón Yahweh representa una singularidad dentro del entorno del antiguo Cercano Oriente. Ningún otro pueblo adoraba a su Dios con una forma tan sagrada que, con el tiempo, ni siquiera se pronunciaba. La devoción hebrea elevó este nombre a un plano de santidad extrema. En tiempos del Segundo Templo, los lectores públicos sustituían Yahweh por Adonai, Señor, para evitar violar el mandamiento de Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Los escribas incluso se lavaban antes de escribir el tetragramatón. Esta reverencia profunda reflejaba el temor y respeto por un Dios que no podía ser manipulado ni trivializado. El nombre Yahweh aparece acompañado en diversas ocasiones por epítetos que describen sus atributos o acciones en contextos históricos específicos. Estas combinaciones son teofánicas, es decir, revelaciones divinas en momentos clave de la historia de la salvación. Cada uno de estos compuestos actúa como una ventana hacia el carácter misericordioso y justo del Señor. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Gen 22:14. Abraham llama así al lugar donde Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. Este acto prefigura el sacrificio sustitutivo de Cristo en el Calvario. Yahweh Rofé, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Después de sanar las aguas de Mara, Dios declara: Yo soy Jehová tu sanador. Este nombre revela a un Dios que restaura física y espiritualmente. En el contexto del Éxodo, cuando Israel atraviesa momentos de vulnerabilidad, este atributo asegura cuidado compasivo. Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Luego de la victoria sobre Amalek, Moisés construye un altar y lo llama así. El término estandarte indica liderazgo y dirección divina en la batalla espiritual. Simbólicamente, Dios se convierte en la bandera bajo la cual marcha su pueblo. Yahweh Shalom, el Señor es paz. Jueces 6:24. En el contexto de temor y opresión madianita, Gedeón recibe la promesa de vida y levanta un altar a Yahweh Shalom. Aquí, la paz no es solo ausencia de conflicto, sino plenitud de vida bajo el cuidado divino. Yahweh Roi, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Este es quizás uno de los compuestos más conocidos y amados. Describe la relación íntima y pastoral entre Dios e Israel. David lo expresa con ternura y confianza. Nada me faltará. Yahweh Tzidkenu, el Señor justicia nuestra. Yere 23:6. En un contexto de corrupción de los líderes y falsedad religiosa, este nombre es una promesa de restauración mediante un rey justo, el Mesías. Este título mesiánico será retomado en el Nuevo Testamento en la figura de Cristo como nuestra justicia.
Cada uno de estos compuestos testimonia que Yahweh no es una idea filosófica, sino un Dios que actúa, salva, consuela, guía, sana y restaura. A través de sus nombres compuestos, Yahweh revela su identidad en relación directa con las necesidades humanas, mostrando que su santidad no lo aleja de la humanidad, sino que lo impulsa a intervenir con gracia y poder redentor. Elohim es el primer nombre con el que se presenta Dios en las Escrituras. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Génesis 3:1. Desde el inicio, esta designación presenta una tensión teológica y gramatical significativa. La palabra Elohim es una forma plural del sustantivo El o Eloah, y sin embargo, cuando se refiere al Dios de Israel, siempre aparece acompañada de verbos, adjetivos y pronombres en singular. Esta singularidad ha llevado a una amplia gama de interpretaciones exegéticas y teológicas. Desde el punto de vista gramatical, algunos eruditos consideran que este uso plural puede ser un ejemplo temprano del plural de majestad, o plural de intensificación. Esta figura se utiliza para expresar la plenitud, el poder o la grandeza del sujeto. Elohim expresa la absoluta majestad de Dios. Una línea de interpretación más prominente en la teología cristiana ve en Elohim una referencia a la pluralidad en la unidad divina, que hallará su desarrollo completo en la doctrina del Dios Trino del Nuevo Testamento. Esto se refuerza con pasajes como Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Aunque este texto ha sido objeto de múltiples interpretaciones, la posibilidad de una pluralidad interna en Dios encuentra aquí una base razonable. Desde el punto de vista arqueológico y comparativo, la palabra Elohim también aparece en contextos extrabíblicos como una designación genérica de divinidades, lo cual subraya que el lenguaje hebreo primitivo no negaba la existencia de otros poderes, pero sí afirmaba que solo Yahweh Elohim es el verdadero Dios, creador, sustentador y redentor. Esta exclusividad está afirmada en pasajes como Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eloah es la forma singular de Elohim, y aunque se encuentra menos frecuentemente en el resto del Antiguo Testamento, aparece de manera prominente en el libro de Job. Este uso tiene una carga teológica significativa, pues resalta la individualidad y majestad del Dios que responde al sufrimiento humano. En Job, donde se pone a prueba la integridad del justo en medio del dolor, el nombre Eloah aparece como invocación solemne. Job 5:17 declara: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, Eloah, corrige. Por tanto, no desprecies la disciplina del Todopoderoso, Shaddai. Esta combinación de nombres muestra que incluso en el sufrimiento más inexplicable, Dios permanece soberano y cercano. Exegéticamente, el uso de Eloah en Job enfatiza la dimensión personal de la relación entre el ser humano y Dios. Job no se dirige a una divinidad distante ni a un ente filosófico, sino al Dios viviente que escucha, responde y actúa. Este nombre, menos institucional y más existencial, es apropiado en un texto que explora el misterio del dolor, la justicia divina y la esperanza más allá del entendimiento humano. Desde un punto de vista histórico, Job es considerado por muchos estudiosos como uno de los textos más antiguos de la Biblia. Su uso de Eloah junto con Shaddai refleja una etapa temprana de la fe hebrea, donde el carácter de Dios se comprendía en tensión con la experiencia de la vida. Así, Eloah es el nombre del Dios que escucha el gemido del afligido, que no se esconde en la tormenta, sino que habla desde ella, Job 38, y cuya justicia final trasciende todo juicio humano. Su singularidad es consuelo para el justo, y su misterio es una invitación a la fe. El título Shaddai, Shaddai, aparece con especial frecuencia en el libro de Job, 31 veces, en donde cumple una función teológica clave: mostrar que el Dios que permite el sufrimiento también es el Dios que sustenta, y basta. En un entorno literario en el que el ser humano enfrenta el dolor sin explicaciones claras, Shaddai resuena como el nombre del Dios que no abandona, aunque no siempre explique. La etimología de Shaddai ha sido ampliamente debatida. Algunos estudiosos relacionan la raíz con el verbo hebreo shaddad, que significa destruir o devastar, lo cual daría a Shaddai el sentido de el Todopoderoso que subyuga. Otros lo asocian con la palabra Shad, pecho materno, con lo cual Shaddai implicaría el Dios que nutre o el todo suficiente, como una madre que alimenta. Una tercera línea lo conecta con el acadio Shadu, que significa montaña, interpretando Shaddai como el Dios de la montaña.
una imagen frecuente en el antiguo Cercano Oriente para representar la morada de lo divino. Isaías 14:13. Cualquiera sea su origen, el uso bíblico de Shaddai converge en un significado poderoso. Dios es soberano, sustentador y suficientemente presente, aún en la aflicción. Como lo afirma el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. Aquí, Shaddai no es una deidad lejana, sino el refugio de quienes confían. En el contexto de Job, la mención repetida de Shaddai comunica que, aunque el sufrimiento parezca aleatorio o injusto, Dios permanece como la única fuente de esperanza y justicia. Job se dirige a Shaddai incluso cuando se siente incomprendido por él, lo que refleja una fe tenaz en la suficiencia divina. El texto nos enseña que Shaddai no siempre da respuestas inmediatas, pero sí ofrece presencia y restauración al final del camino. Job 42. Desde una perspectiva arqueológica, la palabra Shaddai no aparece en inscripciones extrabíblicas con claridad, lo que ha llevado a considerarla una designación específicamente israelita para describir la autosuficiencia divina. Esto la diferencia de títulos como El o Elohim, que tienen paralelos más amplios en culturas vecinas. El título Elión, que significa el Altísimo, aparece como una afirmación clara de la soberanía total de Dios. A diferencia de otros nombres que revelan aspectos relacionales o personales de Dios, Elión proclama su supremacía cósmica. En Deuteronomio 32:8 se declara: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, estableció los límites de los pueblos. Aquí, Elión no es solo el Dios de Israel, sino el Dios de toda la humanidad, el soberano que estructura la historia humana. Exegéticamente, Elión aparece en contextos donde se desea enfatizar el dominio absoluto de Dios sobre las naciones, los reinos y los tiempos. Su uso paralelo con otros nombres como El, Numchi 24:16 y Yahweh, Geneas 14:22, sugiere una identificación progresiva del Altísimo con el Dios del pacto. Históricamente, la palabra Elión era usada en el mundo semítico para referirse a deidades supremos. Aparece en inscripciones ugaríticas y fenicias, pero en la Biblia, este término es monoteísticamente redefinido para señalar al único Dios verdadero. En Génesis 28, Jacob tiene una visión nocturna en Betel, donde contempla una escalera que une el cielo y la tierra. Sobrecogido, exclama: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, Betel y puerta del cielo. Genire 28:17. Betel significa literalmente casa de el Dios. Este nombre señala un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, una intersección entre los dos reinos. Posteriormente, en Génesis 33:20, Jacob erige un altar y lo llama El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Este acto marca un momento crucial de apropiación personal de la fe. El Dios de sus padres se convierte en su Dios. El cambio en el nombre refleja un cambio en la relación. Ya no es solo una herencia ancestral, sino una experiencia viva. Desde un punto de vista arqueológico, Betel fue una ciudad importante en la región central de Canaán, mencionada también en textos egipcios del Imperio Medio. Su santidad fue posteriormente recuperada por los profetas, aunque también sufrió distorsiones idolátricas en la época de Jeroboam. Teológicamente, la experiencia de Jacob en Betel simboliza la transición de la religión heredada a la fe experimentada. En conjunto, estos nombres construyen identidad y memoria. Son más que designaciones lingüísticas. Son testimonios de encuentros, pactos, crisis y revelaciones que moldean la fe del pueblo de Dios. Cada nombre divino en la Biblia no es un dato teológico abstracto, sino una revelación experiencial. Dios se da a conocer en los caminos, en las batallas, en el dolor y en la esperanza. Como dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer su nombre es caminar con Él. Es vivir en la convicción de que el Eterno, el Altísimo, el Pastor, el Sanador, el Proveedor y el Dios de paz, está presente, activo y fiel. Y ese conocimiento transforma no solo nuestra visión de Dios, sino nuestra manera de vivir. Te invitó a ir más allá del estudio lingüístico y a sumergirse en la adoración reverente. Porque conocer el nombre de Dios es finalmente conocer a Dios mismo.